Hola, buenas tardes a todos. Me han pedido que hagamos una pequeña exposición sobre lo que han sido los 20 años de la Corte Penal Internacional desde la aprobación del Estatuto de Roma el 17 de julio del año 1998 hasta la actualidad. Lo primero que hay que decir es que dentro de la actuación de la Corte Penal Internacional podemos encontrar una serie de claroscuros que vamos a tratar de ir explorando brevemente a lo largo de los próximos minutos. Yo creo que el punto de partida de esta exposición tiene que ser, de alguna manera, la situación en la que se encontraba la Corte Penal Internacional al inicio de sus actuaciones. O sea, volver al año 2002, al 1 de julio del 2002, y ver en los primeros años en qué situación tuvo que enfrentar la Corte Penal. Aunque si bien es cierto que el Estatuto de Roma rápidamente tuvo un número importante de ratificaciones, al punto de que 60 estados ratificaron el Estatuto apenas 4 años después de su aprobación, lo que es un amplio número de estados y genera una cierta legitimidad dentro de la sociedad internacional, si lo comparamos, por ejemplo, con la Convención del Mar, que para tener el mismo número de ratificaciones necesito esperar 12 años. Lo cierto es que ya cuando la Corte Penal Internacional iba a comenzar sus actuaciones, se encontró en una situación de cierta dificultad en el marco de su aceptación, no por las potencias medias o por los estados en vías de desarrollo dentro de la sociedad internacional, sino fundamentalmente por las grandes potencias y por algunas de las potencias regionales. Hemos de tener en cuenta que ya para ese momento, ¿verdad?, no solamente China no había ratificado, en Rusia había firmado y eventualmente más adelante retiraría esa firma, sino que Estados Unidos, ¿verdad?, que firmó a finales del año 2000, para el año 2002 ya había retirado su firma y ya había iniciado una campaña para poder convenir, para poder realizar una serie de acuerdos bilaterales con los estados parte, de manera que se sometiese la entrega de nacionales norteamericanos o de agentes de Estado norteamericanos participando en esos países a la Corte Penal Internacional al previo consentimiento de los Estados Unidos. Claro, toda esta retirada de la firma, toda esta campaña de estos acuerdos bilaterales, que fueron más de 100 los que se firmaron en su momento, seguida además de una serie de resoluciones en Naciones Unidas donde se condicionaba el mantenimiento del presupuesto para las misiones de paz a que no se entregasen a la Corte Penal Internacional aquellos nacionales de estados no parte del Estatuto de Roma que participaban en estas misiones de mantenimiento de la paz y que pudieran eventualmente haber incurrido en crímenes de la competencia de la Corte, genera, digamos, una atmósfera de controversia sobre lo que es la Corte Penal Internacional, sobre lo que es digamos, la función que va a poder desarrollar. Y genera, de alguna manera, una serie de dificultades que en los primeros años de la Corte se tuvieron que abordar. Esto va a significar que la Corte no tuvo un inicio fácil, a pesar de que pudiera parecer lo contrario, debido al amplio consenso que se consiguió en la conferencia diplomática de Roma y su rápido número de ratificaciones para entrar en vigor en el año 2002, la Corte Penal Internacional empieza con dificultades. Empieza con dificultades porque, además de la posición de Estados Unidos, ya hemos visto la de China y la de Rusia, pues nos vamos a encontrar con que Israel, India, Pakistán, Corea del Norte, es decir, otras potencias atómicas, tampoco van a ser parte del estatuto, y una buena parte de potencias regionales, sobre todo asiáticas, y de Medio Oriente, tampoco van a ser parte de lo que es la Corte Penal Internacional. Entonces realmente comienza el trabajo con el apoyo fundamentalmente de América Latina, de una parte muy importante de África y de Europa. Y luego algún que otro estado fuera de estas regiones. Y eso va a condicionar la marcha de la Corte Penal. Va a condicionar porque el primer problema que se va a plantear es dónde investigar. Es decir, dónde comenzar, no ya un examen preliminar, sino una investigación.
Y esto va a llevar a que, de una manera un tanto imprevista, las primeras situaciones que van a llegar a la Corte Penal Internacional no vayan a ser como consecuencia de comunicaciones de individuos, de víctimas, de organizaciones no gubernamentales, sino que van a llegar a través del mecanismo de la remisión de situaciones, pero no de un Estado frente a otro, sino de la remisión de situaciones de un Estado frente a sí mismo, frente a situaciones de crisis o delitos que se cometían dentro de ese Estado. Situación que era poco previsible cuando se estaba negociando el Estatuto de Roma y que va a generar una serie de interrogantes en relación con la capacidad de la Corte para poder desarrollar actuaciones independientes e imparciales en relación con situaciones que son remitidas por los propios Estados afectados. Entonces digamos que este es el primer gran problema con que se va a enfrentar la Corte Penal Internacional en sus 20 años. A lo largo del tiempo, la Corte ha ido actuando en estos países que remiten o que autorremiten situaciones de manera variable, y en algunas situaciones lo ha solucionado mejor y en otras pues existen claroscuros, existen sombras, como por ejemplo podemos ver en la situación en Uganda, ¿verdad?, donde prácticamente la investigación en su conjunto se ha centrado en el Ejército de Liberación del Señor, que se opone al gobierno de Uganda desde el año 1985. Y lo mismo ha ocurrido en algún otro lugar. Entonces, digamos que esta manera imprevista de comenzar a actuar pues llevó a la Corte, ante las dificultades que existía por parte de un buen número de potencias de la sociedad internacional y de potencias regionales, a tener que un poco que reevaluar su forma de actuar. Bien, unido a este punto va a llegar un segundo punto. Es decir, este planteamiento, claro, se va a complicar después en la segunda década del siglo XXI, pues ahora en la segunda década del siglo XXI vamos a limitar ya el número de ratificaciones que tiene la Corte nuevas cada año, vamos a pasar de 6 a 1 a partir del 2012, y sobre todo vamos a intentar, o se va a intentar salir del continente africano, pero con dificultades, porque no acaban de abrirse investigaciones en relación con América Latina, los intentos que se han hecho en relación con Asia han sido complejos, ¿verdad? Toda la cuestión relativa a la apertura de la investigación en Georgia, que siguió en el año 2016 con ese examen preliminar sobre Ucrania y la afirmación de la situación de ocupación de Crimea por parte de Rusia, que llevó a la retirada de la firma de Rusia a finales de ese año. Entonces, digamos que la situación de apoyo político de la sociedad internacional o de legitimidad dentro del conjunto de la sociedad internacional, pues la Corte siempre es una asignatura que tiene ahí, que tiene pendiente y que sigue teniendo pendiente. Cierto es también que el mandato que tiene la Corte de investigación y enjuiciamiento de los máximos responsables de los crímenes internacionales, pues es un mandato difícil o poco compatible en ocasiones con el apoyo de algunas de las grandes potencias de la sociedad internacional y de algunos de los estados o potencias medias, puesto que sus dirigentes realmente en ocasiones se encuentran si no involucrados directamente, de alguna manera apoyando a regímenes en los cuales se cometen este tipo de delitos. Por tanto, la Corte juega una cierta cuerda floja desde sus inicios. Y a veces ha sido capaz de manejarlo mejor y en ocasiones pues no tan bien. En segundo lugar, unido a esto, viene todo el tema de la investigación. El tema de la investigación, fijaros que hemos tenido la cuestión sobre qué se mantiene un examen preliminar y qué situaciones pasan en investigación. Y yo no creo que esta sea una cuestión que esté plenamente resuelta. Es decir, tenemos situaciones en examen preliminar que se han mantenido casi durante una década o más y no parece muy claro por qué, como el caso de Guinea, que es un caso paradigmático. En su momento, Georgia estuvo durante un tiempo en examen preliminar amplio, Afganistán estuvo casi una década antes de que finalmente se abriera la investigación, y no se entendía bien por qué. Hay otras en las que la actuación de las instituciones nacionales, por lo menos, da una cierta explicación en cierta medida de por qué el examen preliminar se extiende tanto
Veamos el caso de Colombia, donde llevamos prácticamente 15 años, aunque ya llega un momento en el que uno se pone a preguntarse sobre realmente la eficacia de un examen preliminar tan prolongado en el tiempo, ¿verdad?, por parte de la Corte Penal, y hasta qué punto las autoridades nacionales van a continuar reaccionando a ese incentivo que promueve la Fiscalía de la Corte Penal en este caso. Es decir, según pasa el tiempo, las dudas son cada vez mayores. Y sin embargo ha habido otras situaciones en las que, fundamentalmente aquellas que están centradas en África, en las que se han abierto las investigaciones sucesivamente. Entonces, a pesar de los documentos de política criminal de la Fiscalía, que han clarificado en cierta medida esta cuestión, no es una pregunta completamente resuelta y no está claro para un observador externo cuáles son los criterios que de hecho, fácticamente de hecho, aplican en cada situación para determinar si se mantiene examen preliminar o no. Después, en el desarrollo de la investigación, no es fácil el desarrollo de la investigación. Es decir, tenemos que tener en cuenta que esta Corte está realizando investigaciones en 10 situaciones de crisis y ha tenido que establecer oficinas en el terreno y, por tanto, diversificar sus esfuerzos y sus recursos en muchos lugares distintos. Y eso no facilita la eficacia de las actuaciones, no facilita el conocimiento de las situaciones rápidamente, y luego también pues nos hemos encontrado con que ha habido situaciones en las que la Corte Penal Internacional ha tenido que investigar o ha investigado en las que realmente no tenía un acceso fácil al terreno, tenía dificultades para poder acceder, tenía dificultades para poder contactar testigos directamente, ha tenido dificultades, en fin, para poder de alguna forma establecer las bases propias para llevar a cabo una investigación criminal. Y esto le ha hecho tener que confiar casi desde un principio en terceros intermediarios. Y en la cuestión de terceros intermediarios, como se mostró en el caso Lubanga, como también se ha mostrado después en el caso Katanga y con la absolución de Macio Ngudjulo, el tema de los intermediarios es un tema muy complejo, donde se han cometido algunos errores que han puesto en evidencia las dificultades para hacer una adecuada verificación de quiénes realmente son entidades o personas confiables para poderles atribuir o asignar esta función de intermediario, y ver también hasta qué punto se les puede de alguna forma avanzar las líneas de acción y delegar funciones en lo mismo. Es un terreno complejo porque, como digo, la Corte Penal Internacional en ocasiones tiene que investigar en territorios en los que no tiene fácil acceso, en lo que es fácilmente identificable y donde los testigos que hablen con las mismas, las víctimas que se acercan a la misma, por el mero hecho de acercarse o de prestar una declaración, pueden encontrarse en serias dificultades. Sobre todo cuando los grupos a los que pertenecen las personas investigadas siguen teniendo una presencia importante en el territorio. Bien, luego ya pasamos a la fase de apertura de un caso. También aquí tenemos una cuestión interesante, y es una cuestión que tenemos que ver, es que efectivamente la Corte ha desarrollado un número importante en cuanto a órdenes de arresto y de comparecencia que han sido dictadas. Y sin embargo, al mismo tiempo nos encontramos con que la Corte no ha cerrado ninguna investigación. Es otra cosa que nos tiene que llamar la atención. Porque pareciera como que la Corte entra en una situación y permanece en ella a lo largo del tiempo. Y no pareciera que ese es el mandato que tenga, no pareciera que esa es la finalidad. La finalidad es la de tener múltiples situaciones bajo investigación, pero que según se vayan desarrollando las mismas, se vayan cerrando con el paso del tiempo. Entonces tenemos algunas investigaciones, como en República Democrática del Congo, como Uganda, donde prácticamente ya son 15 años y no tiene visos de cerrarse a corto plazo. Entonces eso es una cuestión que es importante reevaluar, puesto que se siguen abriendo nuevas investigaciones, y si se mantienen las antiguas y tenemos limitación de recursos y dificultades en el terreno, realmente en el fondo esto tiene un impacto sobre la eficacia de las mismas. Bien, en el tema de las órdenes de arresto y de comparecencia, lo cierto es que aunque hay un porcentaje razonablemente alto de órdenes de arresto y de comparecencia que no han sido ejecutadas, también hay que decir que ha habido
prácticamente 2/3 de las mismas que sí han sido ejecutadas y donde se ha podido obtener la captura de los presuntos imputados. Por lo tanto, si bien ha habido algunos casos emblemáticos, como el caso Bashir, donde se ha puesto de manifiesto las dificultades del sistema de cooperación y las limitaciones del sistema de cooperación de los estados con la Corte Penal, e incluso la voluntad de algunos estados parte de querer cooperar con la Corte Penal cuando de lo que se trata es de máximos responsables, es decir, de dirigentes, en este caso de jefes de Estado en ejercicio, lo cierto es que no siempre se ha visto una falta de cooperación sistemática, eso no es así, sino que ha habido, como digo, algunos casos simbólicos, mientras que en otros muchos casos sí se han llevado a cabo esas detenciones y esas entregas a la Corte Penal, lo que ha permitido poner en marcha las actuaciones de la fase intermedia y las confirmaciones de cargos. Bien, y aquí ya llegamos un poco a lo que es la cuestión de las diferencias entre las diferentes percepciones que tienen los jueces y las diferentes salas. Porque las actuaciones de cuestiones preliminares han cambiado de manera es decir, han ido modificándose a lo largo del tiempo de manera muy notable. Es cierto que ha habido algunas cuestiones que parece que finalmente se han podido asentar, ¿verdad? Como todo el tema de la revelación de prueba, todo el tema de lo que es el uso de la prueba documental, la utilización de resúmenes de testimonios o de declaraciones escritas, la limitación del número de testigos en el marco de las audiencias. Pero también es cierto que ha habido grandes vaivenes en la jurisprudencia de la Corte en estos años y que nada garantiza que esos vaivenes no vayan a continuar en el futuro. Y eso genera incertidumbre. Eso genera una incertidumbre que no ayuda en cuanto al entendimiento del sistema, ni por los actores dentro del mismo, ni, lógicamente, por quienes tienen que percibir su funcionamiento desde fuera, que todavía a veces se sienten más sorprendidos. Bien, esta es una situación que hay que tener en cuenta y que hay que tratar de buscar ya a partir de segunda etapa de la Corte Penal, pues esa tratar de, si no homogeneizar, por lo menos mantener una cierta sistematicidad en el funcionamiento del procedimiento, de manera que permita a los actores, tanto operativos en el sistema, como a los actores externos o como a los que estamos simplemente visualizando, viendo las actuaciones, el que las mismas sean entendibles, sean razonables, que las propias víctimas tengan una cierta certeza sobre lo que puede o no puede suceder con ellas o de qué manera pueden contribuir a las actuaciones. Los juicios orales se han desarrollado unos poquitos nada más, ¿verdad? Es decir, hemos terminado fundamentalmente el juicio oral contra Thomas Lubanga, Matthew Njuguli Germain Katanga, Jean-Pierre Bemba, Al-Mahdi, y después el proceso que hubo por obstrucción a la justicia contra el abogado de Jean-Pierre Bemba y algunos de sus ayudantes. Y ahora estamos ya terminando, prácticamente estamos ya terminados y estamos en fase de deliberación en el caso Ntaganda. Bueno, ciertamente esto se puede analizar desde varios puntos de vista. La verdad que la gran mayoría de todos estos casos proviene de la situación en República Democrática del Congo y en la región de Ituri. Lubanga, Katanga, Ngújulo, Ntaganda. Incluso el propio Bemba, a pesar de que se le imputan hechos cometidos en República Centroafricana, pues es un nacional congolés y ha sido es una autoridad, pues, presidente del Movimiento para la Liberación de Congo y vicepresidente del país. Entonces, digamos que la Corte está comenzando con esta faceta de juicios orales y seguramente es necesario una mayor diversificación, ¿verdad? Entonces el caso Onwen, el caso Ngabo, de alguna manera están abriendo ya ese camino, pero es necesario, después de 20 años, que los procesos penales, los juicios orales que tenemos finalizados, no se centren en una pequeña región de un país como República Democrática del Congo, donde desgraciadamente, siendo un terreno de lucha por los recursos dentro del mismo, la influencia que tiene en la sociedad internacional es muy pequeña. Entonces la Corte Penal está llamada a otras cosas y yo creo que en eso tiene que centrar sus esfuerzos de aquí en adelante. En cuanto ya finalmente, digamos, en lo que es la parte del proceso penal, podemos ver el tema de la sala de apelaciones, y aquí realmente hay que expresar una profunda preocupación. Es decir,
es difícil entender lo que ha sucedido con la apelación en el caso de Jean-Pierre Bemba. Porque si se han venido construyendo los estándares de revisión en el supuesto de errores de hecho, errores de derecho, errores de procedimiento, ¿verdad? Y en el caso de afectación de derechos fundamentales a lo largo del proceso, resulta que el estándar de revisión parece como que volcase, que cambiase, que se modificase en esta última decisión de la Sala de Apelaciones. De manera que la deferencia que se da o que se ofrecía de acuerdo a los estándares anteriores establecidos por la Sala en los casos anteriores y que venía de alguna forma de la línea jurisprudencial de los tribunales ad hoc, de repente se revierte. Ya no hay deferencia para la Sala de primera instancia y ahora parece que la Sala de Apelaciones, o por lo menos la mayoría de la Sala de Apelaciones, realiza un juicio de valoración donde se considera que efectivamente la Sala de primera instancia considera que la conclusión a la que llegó la Sala de primera instancia no es la más adecuada, no la única razonable, sino la más adecuada, parece como que cambiara y sustituyera sus conclusiones. Yo creo que este es un gran paso atrás. Es un paso atrás importante y yo creo que la Sala de Apelaciones tiene que recomponerse, tiene que valorar lo que supone estos vaivenes jurisprudenciales y sobre todo lo que supone estos vaivenes jurisprudenciales cuando tenemos ya líneas consolidadas o que se empezaban a consolidar en la propia Corte y tomadas de los tribunales internacionales preexistentes. Y esperemos que en el futuro pues esto sea tenido en consideración por los nuevos miembros de la Sala. Al mismo tiempo, el caso Bemba, el mensaje que ha enviado ha sido un mensaje complicado. Porque mientras que la Sala de primera instancia entiende que lo que se produce es una campaña, ¿verdad?, de asesinatos, violaciones, actos de pillaje por parte de las tropas del Movimiento de Liberación del Congo que se encuentran en República Centroafricana, con una forma además que está muy vinculada a la forma de pago que se daba o que se da en algunas milicias, en algunos grupos armados al margen de la ley, en esos conflictos que se producen en el centro de África, que tiene un carácter, por tanto, muy general, donde los hechos de violencia son múltiples y donde las víctimas que llegan a las actuaciones se cuentan por miles. De repente llega la Sala de Apelaciones y nos dice que tenemos que incluir en el escrito o en la decisión de confirmación de cargos, tienen que incluirse todos y cada uno de los incidentes, que después van a ser objeto del juicio oral, en lugar de lo que ha venido siendo tradicional, en el que se hable de la campaña, ¿verdad?, se establezcan los elementos contextuales y después se den un número suficiente de hechos de violencia que puedan servir como ejemplos, si queremos llamar así, o que puedan servir como referentes para que la defensa pueda llevar a cabo también su actividad. A raíz de esto, esa campaña se reduce a apenas 20 incidentes, de los 20 incidentes apenas se consideran probados un pequeño puñado de esos incidentes, y entonces el juicio, o digamos la figura, la imagen que deja la Sala de Apelaciones es completamente distinta de la que plantea la Sala de primera instancia, y como digo, sustituye esta visión sin que de alguna forma atribuya ese margen de deferencia que ha venido atribuyendo en casos anteriores. Con el impacto que esto tiene en las 5 o 6 mil víctimas que habían acudido al procedimiento y con el impacto que esto tiene en la confiabilidad de las actuaciones ante la Corte Penal Internacional que puedan tener futuras víctimas de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o genocidio en otras situaciones de crisis. Realmente esto nos tiene que dar mucho que pensar sobre si realmente el procedimiento ante la Corte Penal es un procedimiento formulario que viene del derecho romano, que después es asumido en cuanto a esa caracterización o esa naturaleza formularia o formal por el derecho anglosajón o de common law en buena medida, pero que es muy discutible que esto realmente pueda ser traspuesto tal cual, en aras de una interpretación muy estricta, yo diría muy radical, de los derechos de la defensa a un procedimiento por crímenes internacionales
donde el número de incidentes y el número de víctimas pueden ser o rayar los cientos, los miles, los decenas de miles y en ocasiones hasta los millones. Entonces creo que esto nos tiene que hacer que pensar. Finalmente, 2 puntos para finalizar: el tema de las penas y el tema de la reparación a las víctimas. En cuanto al tema de las penas, aquí también, si bien el sistema se ha consolidado en cuanto a los criterios de aplicación, ¿de acuerdo? Es decir, la regla 77 se ha puesto en contexto con la regla, el artículo 77 del Estatuto se ha puesto en contexto con la regla 145 de las reglas de procedimiento y prueba, y está claro que primero vamos a analizar la gravedad de los hechos, la forma de autoría y participación, ¿verdad?, las circunstancias personales que pueda tener el imputado, y después vamos a aplicar las circunstancias atenuantes o agravantes. Es decir, en este sentido, digamos que el sistema se ha aplicado de manera homogénea y se ha consolidado. Sin embargo, llama la atención poderosamente algunas de las penas que se han impuesto. O sea, es difícil entender, por ejemplo, en el caso Katanga, que aquella persona a la que se le considera coordinador de esa milicia, ¿verdad?, emergente de la etnia Ngiti, que eventualmente se convertirá en el FRPI, ¿verdad?, en las Fuerzas de Resistencia Patrióticas de Ituri, que además es la persona que distribuye, según la sentencia, las armas, que además tiene comunicación constante con los diferentes comandantes y que tiene una posición ciertamente de relevancia en el marco del grupo principal que va a lanzar el ataque a Bogoro, se le imponga una pena de 12 años. Se le imponga una pena de 12 años como consecuencia de que se le considera cómplice en lugar de ser coautor, y como consecuencia de que se dan otras circunstancias, incluyendo el que no se encuentre en la escena del delito. Y más aún llama la atención cuando se analiza el hecho de que el ataque fue un ataque que tuvo como una característica principal, ¿verdad?, el querer deshacerse de la población EMA que estaba en la municipalidad o en el municipio de Bogor. Es decir, un ataque de las características de la brutalidad, de la crueldad, con esa finalidad de deshacerse de la población EMA, a la persona que tiene una función de coordinación de la emergente milicia que va a llevarlo a cabo y que además tiene el papel central de distribución de armas y comunicación con los demás comandantes. ¿Cómo es posible que le podamos imponer una pena de 12 años? Si en los ordenamientos jurídicos internos, ¿verdad?, un simple homicidio agravado genera una pena de 15 a 20 años. Estas cosas no son entendibles. Y llega un momento en el que el principio de complementariedad, que nos exige también, de alguna manera, en que la responsabilidad primaria por la investigación, enjuiciamiento y sanción de los crímenes internacionales recaiga en las jurisdicciones nacionales, y que la Corte Penal, su principal función sea la de promover que estas jurisdicciones nacionales lleven a cabo, ¿verdad?, estas acciones que vayan limitando, que vayan cerrando espacios a la impunidad, pues necesita una cierta armonización, necesita por lo menos un cierto entendimiento de el sistema de penas que se van a imponer tanto en las jurisdicciones internas como en la jurisdicción internacional. Lo que es muy sorprendente es que por 200 homicidios que se produjeron, número importante, ¿verdad?, la destrucción de la propiedad general, el pillaje general que se produjo, en fin, las mutilaciones, los actos de tortura, aunque al final no se consideraran como tal los delitos de agresión sexual, no hubiera una condena como tal por los mismos, parece muy sorprendente que la pena imponer sean 12 años. Entonces, esto yo creo que son cosas que hay que corregir. Esto son cosas que hay que corregir porque si no, las víctimas en los territorios y quienes están habituados a analizar la jurisprudencia o están habituados a las penas que se producen en las jurisdicciones nacionales, no pueden comprender que a quien ocupa una posición de coordinación como la que tuvo Katanga se le impongan 12 años por 200 homicidios agravados, con la intención de destruir la población entera de una localidad. Esto no es entendible. El caso de Tomás Lubanga también muestra una cierta, pues no sé, una cierta tendencia a establecer penas menos graves, porque si bien es cierto que los delitos que se cometieron no son delitos, o los delitos por los que se condenó no tienen la gravedad como es el homicidio agravado, o como puede ser actos de exterminio, o actos de violencia sexual generalizada, ciertamente estamos hablando aquí de que se afectó completamente la vida de miles y miles y miles de menores de edad.
¿verdad?, que fueron sometidos a unas condiciones, ya sea en contra de su voluntad, ya fuera voluntariamente, y fueron expuestos a toda una serie de actos de violencia, operaciones militares, que determinaron su existencia y de los cuales después es muy difícil poder reconvertirse, es decir, poder reintegrarse. Entonces una pena de 14 años donde hay tal volumen de personas afectadas es tan incuestionable. Bien, del caso de Jean-Pierre Bemba, donde la pena que se impuso finalmente fue por la sala de primera instancia de 18 años, ¿verdad?, por la responsabilidad como superior jerárquico que tuvo también en toda una campaña de asesinatos, de actos de violación, de pillaje que se produjo allí, según la sala de primera instancia, en los lugares por los cuales iba avanzando las fuerzas de movimiento de liberación de Congo. Pues si bien es cierto que la naturaleza jurídica de la responsabilidad del superior, ¿verdad?, no necesariamente es una autoría, sino que en muchas ocasiones nos encontramos con que se puede considerar o catalogar como una complicidad si tenemos en cuenta la construcción que hace la sala de primera instancia de exigir un vínculo de causalidad. Pues incluso 18 años, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos y teniendo en cuenta el volumen de víctimas, también es algo que pareciera que no refleja realmente el desvalor de la acción y el desvalor del resultado. Es decir, no parece proporcional a aquellas conclusiones que sobre la base fáctica, que sobre los delitos encuentra o realiza la sala de primera instancia, una sentencia que se encuentra por debajo de los 20 años, que en muchas jurisdicciones es aquella que se impone por un mero homicidio agravado. Y creo que esto hay que reflexionar en su conjunto. En fin, para terminar, un último punto que yo creo que se ha avanzado en el sistema de reparación a las víctimas. Siempre existe la diferencia entre el caso Lubanga y el caso Katanga, muestra esa controversia entre las reparaciones individuales, las reparaciones colectivas ya sean en beneficio de la comunidad en su conjunto y no solamente de las víctimas afectadas, y luego aquellas otras de carácter simbólico que yo tengo personalmente muchas dudas al respecto, porque me parece que es una forma económica, realmente una forma económica, donde sin invertir grandes recursos se quiere dar a las víctimas por reparadas. Entonces yo las reparaciones colectivas de carácter simbólico como tales exclusivamente, si esta es la única modalidad de reparación, creo que no satisface los intereses de las víctimas, mientras que en cuanto a las reparaciones individuales o colectivas de carácter comunitario que benefician no solamente a las víctimas sino que van más allá, como programas de formación, programas de microcréditos, programas de acceso sobre todo al empleo, porque más que la formación es el acceso al empleo, programas de vivienda, programas de rehabilitación, ya es una cuestión analizada en el caso concreto. Pero ciertamente el sistema de reparaciones no se puede limitar, ¿verdad?, a un sistema centrado exclusivamente en reparaciones de carácter colectivo de naturaleza simbólica. Una estatua, un museo, ¿verdad?, el nombramiento de una calle, son acciones o son medidas de carácter complementario, pero nunca pueden ser las medidas centrales y pilares sobre las que se construye una reparación. Bien, finalmente, una cosa que a mí sí me llamó la atención mucho de estos 20 años es la interrelación entre lo que son las decisiones de las salas en materia de reparación y la autonomía del fondo fiduciario. Y yo esta es una cosa que realmente no puedo comprender. O sea, no puedo comprender cómo es posible que se interpreten los textos en un sentido en el que el fondo fiduciario tiene la última palabra para decidir si utiliza los recursos que se encuentran en el mismo para poder ejecutar las órdenes de reparación dictadas por las salas de primera instancia y confirmadas en su caso por las salas de apelaciones, o si decide utilizar esos recursos de otra manera. O sea, es difícil de comprender un sistema bicéfalo donde se incentive la participación de las víctimas en las actuaciones, donde tengan una participación importante en materia de determinación del daño que han recibido y en materia, lógicamente, de determinación de las medidas de reparación, y que cuando llega la ejecución de las mismas, entonces tenemos otro órgano totalmente independiente de la Corte que tiene autonomía para poder decidir que no utiliza los recursos para ejecutar esas medidas de reparación, porque tiene otras prioridades. Es cierto que hasta ahora no ha sucedido, es decir, que hasta ahora ha utilizado sus recursos para hacer frente a las órdenes de reparación de las salas. Pero de acuerdo a la jurisprudencia que se ha generado en estos 20 años de funcionamiento de la Corte, tiene un estatuto de plena independencia, que eventualmente le puede permitir rechazar esa solicitud de la sala
de utilizar recursos para poder ejecutar las órdenes de reparación porque tiene otras prioridades diferentes. Y esto para mí no es explicable. No es explicable ante la sociedad internacional, no es explicable ante las víctimas a las que se les anima a que lleguen a las actuaciones, que participan, que arriesgan, ¿verdad?, en muchas ocasiones su integridad física por contribuir en las actuaciones judiciales de la Corte, que tienen un papel importante en la materia de determinación del daño, ¿verdad?, así como las medidas de reparación, y que se encuentran que al final del proceso existe la posibilidad de que no se ejecuten esas medidas de reparación porque el fondo fiduciario decide en su autonomía utilizar esos recursos para otros programas. Creo que este es un punto que también es importante revisar y espero que así sea a lo largo de los próximos años. Y en fin, con esta presentación pues he tratado un poquito de abordar lo que ha sido el desarrollo de las actuaciones de la Corte durante estos 20 años, como digo, con claroscuros, con avance ciertamente en lo que ya es la consolidación de las actuaciones de la Corte, en particular en algunas fases procesales, ¿verdad? Y junto a esos claros con ciertos oscuros o con ciertas sombras, porque hay una serie de temáticas que no se han resuelto adecuadamente o que todavía faltan por resolver y que es necesario ciertamente revisar. Así que, en fin, espero que haya sido de utilidad estas reflexiones y bueno, pues quedo a vuestra disposición en caso de que alguien tenga alguna cuestión que me quiera realizar. Muchas gracias.